Saludos, bienvenidos, bienvenidas. Nos encontramos en Fuerteventura Digital en este 26 de julio. Hoy se cumplen precisamente 25 años desde que se tenga registro del primer naufragio de patera en la ruta de Canarias. Era en las cercanías de Morrojable. Morían 9 personas en esta ruta canaria que se había inaugurado 5 años antes, cuando 2 jóvenes saharauis llegaron hasta la costa de Salinas del Carmen. Por estos aniversarios, Entre Mares ha querido hacer, pues un acto muy especial, sobre todo invitando a aquellas personas que durante mucho tiempo han estado trabajando y han sido testigos directos del fenómeno migratorio. Entre ellos, entre los participantes, está Juan Medina, hoy con nosotros, prestigioso fotógrafo a nivel internacional, que ha sido, como decimos, ese testigo imprescindible en todos estos años. Juan, buenos días. Hola, buenos días, Pi. Bueno, cuéntanos, son 25 años desde esa tragedia. Es verdad que 5 años antes se había inaugurado la ruta canaria, pero las primeras muertes en el mar, en la costa canaria, se empiezan a documentar ya a partir del 26 de julio de 1999. ¿Cómo era tu labor entonces como fotógrafo cuando decidiste venir a Fuerteventura y empezar a documentar este fenómeno migratorio ya que lleva tantas décadas? Bueno, yo trabajaba como fotoperiodista, hacía diversos temas diferentes relacionados con nuestra profesión, y digamos que yo no vengo a Fuerteventura a hacer este tema, ¿no? Los movimientos migratorios. Yo vivía acá desde el año 96 y eso poco a poco empezaba a ser un tema más candente, ¿no? O sea, empezaban a llegar personas en barcas, provenientes del Sáhara, saharauis, también marroquíes. Entonces, digamos que no fue una decisión que haya tomado yo. Sí es verdad que cuando empezó a suceder vimos que verdaderamente era una cuestión muy seria, ¿no? Se trata de vidas, pérdidas de vida, condiciones muy desfavorables para hacer un viaje. Entonces, digamos que estábamos delante de una situación que ya ves, después de tantos años, cómo continúa, ¿no? ¿Cómo se produce ese cambio de esa primera embarcación, ni siquiera patera, que llegaba a las costas de Fuerteventura con 2 jóvenes saharauis que además cuando llegaron parece ser que conocían prácticamente a todo el mundo, a buena parte de la sociedad majorera, por ese vínculo que siempre ha habido con el Sáhara, ¿no? Pero cuando se empieza a percibir ya el fenómeno migratorio ya como una tragedia, lo que se está convirtiendo, lo que llaman muchos, un cementerio líquido, ¿no? Sí, claro. Las embarcaciones no paraban de llegar, eran cada vez más, y entonces a más cantidad de se multiplicaban las posibilidades de la desgracia, porque estamos hablando que esas 2 personas que vinieron en el año 95 venían en una embarcación que utilizan normalmente para navegar, para pescar. Entonces 2 personas en una embarcación de esas, no te digo que sea una cosa sencilla cruzar el Atlántico desde África, pero digamos que había más posibilidades. El asunto es que cuando se empieza a convertir eso en un tráfico constante de personas, entonces las embarcaciones se llenaban de gente, en lo cual aumentaba la peligrosidad. Entonces es por ahí en donde al aumento de la peligrosidad lo que sucedió fue lo que empezó a suceder unos años después, ¿no? Que tragedia tras tragedia, lamentablemente. Algunas que hemos llegado a ver, que hemos documentado, y otra cantidad de personas que no sabemos exactamente cuántas personas perdieron la vida en el mar, habiendo hundiéndose su embarcación o haberse quedado a la deriva. No tenemos registro de todas esas desgracias. ¿Cómo se vive? Estamos acostumbrados, muy acostumbrados, excesivamente acostumbrados quizá, ¿no?, a escuchar datos de número de personas que llegan y parece que hemos perdido la humanidad, ¿no? No es un dato, no es un número, es una persona, hay un nombre, unos apellidos, una familia, hay una historia detrás, y sin embargo parece que nos hemos olvidado de todo esto. Entiendo que en trabajo de documentación te ha tocado también fotografiar personas que han perdido la vida
a escasos metros de ti. ¿Cómo se viven esos momentos y qué hay dentro de uno para no desesperar y decir, tengo que seguir documentando, tengo que seguir haciendo este trabajo? Para empezar, creo que la relación que puede haber de las noticias, estas noticias trágicas, dolorosas, cruentas, para la gente que al otro día o en el mismo día ahora como podemos estar trabajando, es un poco el documento está ahí. Esto está sucediendo y a partir de ahí me imagino que cada una de las personas que observan eso toma una posición ante esa situación, ¿no? Es decir, que no por mucha cantidad de documentación uno se va a enfriar. Creo que una cosa es el emisor, ¿no? El documentalista, la persona que está trabajando ahí para mostrar esas imágenes, y después como ser humano las personas que ven eso tienen que tomar una posición frente a esa situación, ¿no? Entonces no creo que porque se muestre más veces una persona se puede ablandar, digamos, a no ser tan duro con respecto a esa tragedia, ni tampoco creo que por la repetición de esas imágenes a uno se le puede endurecer el corazón. Creo que las cosas se reciben un poco como la mirada que tiene cada uno, ¿no? O sea, a uno no le importa que una persona muera a pocos metros de la costa, que tenga que viajar en esas condiciones porque no tiene otra posibilidad. Creo que no es cuestión de mostrarle más fotos o más vídeos de eso, ¿no? Es una actitud que tiene esa persona ante la vida. Juan, y tú a nivel personal, ¿qué situaciones recuerdas, como vamos a decir, aquellas imágenes que se han plasmado en la mente, en el corazón y que en algunos momentos te han podido incluso, quitar el sueño, ¿no? del tremendo drama que del que has podido ser testigo? Claro, para empezar, digamos, yo creo que deberíamos centrarnos en esas personas que vienen en esa embarcación, ¿no? Lo que han dejado atrás, la vida dura que les espera a partir de que emprenden ese viaje. Es decir, que poco importa lo que pensamos, los que estamos trabajando en eso, ¿no? Porque es como cambiarle el foco a la situación. Es decir, ¿a quién le puede importar si a mí me puede doler? Más o menos, evidentemente, como ser humano, tienes una actitud ante esas situaciones, ¿no? Pero creo que lo más importante que podemos hacer, lo que trabajamos en este tipo de cosas, es mantener la cabeza fría y tratar de ver de la mejor manera posible de cómo eso puede quedar documentado, ¿no? Está todo el mundo capacitado para hacer ese ejercicio. No sé si me vería capaz realmente. Bueno, evidentemente, ¿no? Son situaciones extremas, ¿no? Entonces, hasta que no te enfrentas a una situación extrema, no sabes cómo puedes reaccionar, ¿no? Entonces, imagínate, muchas veces se han planteado, muchas veces han preguntado ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo puedes estar ahí delante de un naufragio o de un sufrimiento constante de personas que pueden perder la vida en ese momento y estás ahí sacando fotos, ¿no? Es una pregunta que muchas veces me han hecho, ¿no? Entonces, yo no estoy ahí como curioso, como para ver qué está pasando ahí y de repente saco un teléfono, saco una cámara de fotos para sacar fotos, ¿no? Yo estoy ahí porque sé que eso va a pasar, porque tenemos conocimiento como periodistas de lo que está sucediendo y con una responsabilidad. Es decir, que lo mejor que puedo hacer en ese caso es tratar de hacer bien mi trabajo, ¿no? Normalmente cuando suceden esas cosas, en términos generales, siempre hay una persona que se dedica al rescate, médicos, voluntarios, un montón de gente que está trabajando y haciendo su trabajo, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer yo como responsabilidad es tratar de hacer bien el mío, nada más. Juan, ¿cómo han cambiado las cosas? Estamos haciendo un poco los aniversarios un poco para eso, ¿no? Para hacer balance de si ha habido cambios en las situaciones, si han mejorado, han empeorado, echando la mirada atrás de cómo era, pues esa primera asistencia, esa primera acogida a las personas que llegaban y cómo ha cambiado la situación a lo largo de estas décadas. ¿Cuál es el balance que harías? Bueno, evidentemente, después de tantísimos años que esto está sucediendo, muchas reflexiones. Primero, migrar es un derecho. Entonces, si es un derecho, tiene que tener garantías.
subirse una barca de esas características para cruzar el Atlántico no tiene ninguna de esas garantías. O sea, lo primero es que las personas tienen derechos que están siendo vulnerados. Eso en primer lugar. Después de tantos años, en Canarias, más de 25 que está sucediendo esto, la respuesta es fácil, ¿no? O sea, ¿qué ha cambiado? No ha cambiado nada, o sea, y si ha cambiado ha sido para peor, porque cada vez hay más muertes, las embarcaciones son más grandes, pero también muchísima más gente viaja en ellas. Entonces, digamos que si nos analizamos como sociedad, el balance es negativo, porque son miles de personas muertas por tratar de ejercer un derecho en esas condiciones. Entonces, evidentemente, como sociedad no estamos funcionando muy bien en ese sentido. Esta tarde, precisamente, a invitación de Entre Mares, que es esa asociación sociocultural de Fuerteventura que lleva pues muchísimos años trabajando en la atención al migrante y prestando un servicio que en la isla solo prestan ellos, un servicio importante, ha organizado una jornada que se titula Migración en Canarias, transitando la mirada, recordar, reflexionar y reevolucionar. ¿Para qué? ¿Cuál va a ser su participación en esta jornada y por qué esta propuesta? Yo creo que hablar del tema, o sea, utilizar estos, digamos, aniversarios, es bueno para recordar, ¿no? Es bueno para recordar y que esté vigente el tema. Digamos que no nos acostumbremos que esto sigue pasando y bueno, es como una cosa más que tenemos en nuestra vida. Yo creo que compartir estos momentos, poniendo el foco, digamos, en lo que está pasando y la gente que puede llegar a participar y hablar, creo que puede tener un resultado positivo, ¿no? Es decir, no dar digamos, por sentado que esto es una cosa que va a pasar y que solamente tenemos que hacer nuestro trabajo y mostrarlo. Creo que es una buena oportunidad para reflexionar sobre este tema, siempre. ¿Hay esperanza? ¿Qué se necesita para que las cosas cambien? Bueno, para que cambien a mejor, creo que hay que tener garantías, ¿no? O sea, garantías de que las personas pueden ejercer su derecho. Eso es lo que debería cambiar. Yo no soy político, yo no puedo cambiar las cosas ni puedo dictar leyes, ¿no? Yo como periodista pues observo lo que sucede y en mi caso, por ejemplo, yo llegué a un país que vine en un avión, ¿no? Sentado. Entonces, ¿qué diferencia hay en que parte del mundo se pueda mover en ciertas condiciones y la otra no? Yo creo que porque unos tienen visado y otros no tienen visado. Claro, y de qué manera se viaja, ¿no? Entonces, creo que ahí está la cuestión, ¿no? De respetar los derechos. ¿Qué dirías a la gente que nos está viendo después de tantos años documentando este fenómeno? Bueno, yo creo que cada una de las personas que se enfrentan a este tipo de situaciones, creo que es ahí donde se ve, digamos, cómo encarar, ¿no? Esto, ¿no? O sea, yo no le puedo decir nada a la gente de cómo tiene que hacer, qué debería pensar. O sea, no es mi labor hacer eso. Lo que puedo decir es haciendo mi trabajo, ¿no? O sea, siguiendo esta línea de trabajo, seguir mostrando las cosas que están sucediendo. Eso es lo único que nosotros podemos hacer. Es poco, pero creo que es necesario. Juan, insistes en poner el foco en las personas que se están moviendo y que tienen derecho a moverse, pero decía recientemente María Greco, la técnico del Servicio de Atención al Migrante en Fuerteventura, que querían también invitarles a ustedes para hacer una especie de catarsis y ver cómo también están después de unos años, de estos años, y que hay que de alguna forma, bueno, pues la experiencia pasarla un poco por el corazón para luego contarla. Desde poniendo el foco, yo sé que estás muy acostumbrada a poner el foco en los demás, pero sí me gustaría que pusieras un poco el foco en ti mismo, un profesional que ha recibido muchísimo reconocimiento a través de premios como el World Press Fest o otros premios. ¿Cómo es esta parte personal que
que parece que te cuesta más abordar. No, no es que eluda tener una respuesta sobre eso, para nada. Decía Cartier-Bresson que una buena fotografía es una combinación entre el cerebro, el corazón y el estómago, ¿no? Entonces, digamos que uno no va a trabajar ahí para sorprenderse de algo o estar buscando algo. Vas justamente a desarrollar una labor. Entonces, evidentemente, como persona, pues cada uno reacciona de una manera. ¿Me gusta eso que veo? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero de verdad que considero que darle vuelta a ese momento, estamos perdiendo una oportunidad de seguir hablando de algo que no debería estar pasando. Entonces, yo me enfoco ahí, que para mí es lo que debemos hacer, es nuestra labor. ¿Qué consejos darías a la gente más joven que ahora se está iniciando en todo esto, que ve el mundo, bueno, pues un poco patas arriba, como está, con tantos conflictos en tantos lugares del mundo, y que de alguna forma decide abandonar su vida cómoda y ir precisamente a contar lo que está sucediendo en lugares donde no se lo están pasando precisamente bien? Bueno, consejos ninguno, porque no soy quien para darle consejos a nadie, ¿no? Aparte no creo que la gente que comienza a trabajar necesita consejos. Lo que necesitas es un poco de suerte y bueno, y trabajo constante, ¿no? Pero bueno, eludiendo un poco a la meritocracia, ¿no? El sentido de que dices, si te esfuerzas mucho y trabajas mucho, pues vas a conseguir lo que quieras. Eso no suele ser verdad. Entonces está un poco la combinación de decir, ¿trabajo? Sí, claro que trabajo, pero como trabajan un montón de gente, ¿no? Y hay que tener un poco de suerte también, ¿no? Estar en el momento adecuado, oportuno, y de eso se trata no solamente esta profesión, sino la vida en general, creo yo. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Bueno, yo trabajo como fotógrafo, como fotoperiodista. Es decir, hago cualquier tipo de fotografía que esté relacionado con el deporte, con la sociedad, con la política, pero sigo trabajando en los movimientos migratorios, africanos concretamente, ¿no? O sea, eso no lo dejo apartado nunca. En la medida que pueda, todos los años, en las veces que tenga oportunidad, empujo para seguir trabajando en eso, porque creo que no solamente llevo un montón de años haciendo eso y quiero tener un relato, una perspectiva de todo lo que está pasando, sino que para mí es una obligación, es una obligación de trabajo que no lo puedo dejar. Juan Medina, quería agradecerte que hayas charlado un ratito con nosotros de una forma así como tan distendida, y estaremos muy pendientes a ver qué es lo que cuentan también el resto de personas que va a participar esta tarde en esa jornada gratuita a invitación de Entre Mares en el Centro Insular de Juventud a las 7:30 de la tarde, bajo el título Migración en Canarias, transitando la mirada, recordar, reflexionar y revolucionar. Están todos invitados. Gracias. Gracias a ti.